el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Nuestra clase de lenguaje hoy va a estar muy divertida y esta semana, todos estos días en estas clases, he querido dar algunas recomendaciones a los niños y niñas para el uso de los medios virtuales, de internet, de las redes sociales y hoy de la televisión, obviamente, que sé que en muchas casas hay televisor y cómo lo estamos usando es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué elementos estamos retomando de la televisión para aprender y para hacer un montón de cosas divertidas? Por ejemplo, en estos momentos los niños están viendo Profes Melos a través de la pantalla, a través de la televisión, y esto nos permite acercarnos y aprender muchísimo. Hay dos metas específicas para el día de hoy. La primera es aproximarnos a la historia de la televisión en Colombia. La historia de la televisión es muy larga y data de hace muchos años. Entonces yo quise centrarme en la televisión en nuestro país, que es lo que me interesa que conozcamos el día de hoy. Y también reconocer los beneficios y abusos, porque a veces también tenemos unos abusos cuando utilizamos la televisión. ¿Conocen este personaje? Les confieso que este personaje es uno de mis preferidos en la vida. Me encanta Charles Chaplin. Él fue actor y humorista. Y cuando él hacía televisión, presentando unos videos muy cómicos, pero además también muy analíticos, muy reflexivos, que nos ponían a pensar mucho, la televisión era blanco y negro. Me encanta, les recomiendo que lo busquen y que vean los videos que tiene porque es muy gracioso, pero además también nos pone a pensar en otras cosas. Y esto para decirles que la televisión inicia en los años 20, hace muchos años, pero que era muy distinto a lo que hoy conocemos. Tenía otra tecnología, otra forma, digamos, de ser emitida, pero quiero centrarme en esto. En los años 80 la televisión era en blanco y negro. Antes habían unos desarrollos específicos, pero como les dije ahorita, quiero centrarme en la historia de la televisión en Colombia, que tiene unos, digamos, unos momentos muy importantes. Y todo esto, ¿de dónde lo retomé? Yo no me lo inventé, ni tampoco miré en cualquier página y información de internet y la vine y la conté acá, no. Yo lo retomé de una investigación que hizo un antropólogo de la Universidad de Antioquia que se llama Diego García Ramírez. Y él hizo una investigación y publicó mucha información sobre la historia de la televisión en Colombia. Entonces yo me leí toda esa investigación y solo quiero venir a contarles unos pequeños elementos que sé que les van a interesar bastante. La televisión tiene sus orígenes en 1954. La televisión en el mundo, niños y niñas, es una pregunta, a ver, en el mundo, en Colombia. Entonces llega a Colombia más o menos en 1954 y la primera emisión por televisión fue el 13 de junio de ese año. Inicia en Bogotá, en la capital, y años más tarde se extendió a otras ciudades y regiones. Por ejemplo, 2 años después de que llegara a Bogotá, llegó a Cali, y adivinen qué, 9 años después de que llegara a Cali, llegó a San Andrés. ¿Ustedes han escuchado de San Andrés y Providencia? Es una isla hermosa que tiene el mar de los 7 colores y como está un poquito más retirada, entonces se demoró 9 años luego de que llegara a Colombia, a Bogotá, para llegar allá. Entonces miren que a veces tardan en llegar a otros contextos porque están muy retirados, pero finalmente llega y se afianza mucho el tema de la televisión en Colombia. A los colombianos nos gusta mucho ver televisión y era propiedad del Estado, es decir, no podían emitirse cualquier contenido que cualquier persona deseara, sino que el Estado, es decir, el gobierno, en cabeza del presidente obviamente, eran los que elegían qué temas iban a emitir por televisión. Entonces si alguien decía, yo quiero presentar un programa cultural que hable sobre este tema, eso no era válido, porque el Estado era el que tenía que aprobar si el contenido era propicio para lo que ellos querían manifestar. Entonces, como que el Estado tenía todo el control de los contenidos que se daban por televisión. Acá vemos un poco que en 1954 nace, en 1970 hay muchas empresas privadas que se unen y le dicen al Estado, al gobierno y a los representantes pues, del Estado, que son el presidente y demás, y se reunieron con ellos y le dijeron, vean, la televisión es muy importante para los colombianos y a través de la televisión podemos llevar mucha cultura y nueva información. Entonces queremos que el sector privado, las empresas y también las regiones hagan parte de esa emisión de contenidos. Entonces empieza
un debate ahí impresionante, ¿cierto? Porque el Estado quería seguir emitiendo los contenidos y en 1982 apenas empiezan a emitirse contenidos de las regiones. ¿Me siguen? ¿Cómo así? O sea, voy a explicarles así con plastilina más claramente. Como era propiedad del Estado y el Estado tenía el control de todos los contenidos, no era libre los contenidos que surgían por televisión, entonces hay unas empresas del sector privado que se sientan con los representantes del Estado y les dicen, queremos emitir nuevos contenidos también y mostrar nuestra cultura. ¿Y cuáles son las regiones, los municipios donde ustedes están, niños y niñas? Los lugares, los pueblos, las veredas, ¿cierto? Las diferentes ciudades tienen culturas diferentes y también tienen un lenguaje particular. Entonces todas las regiones dijeron, queremos emitir nuestros contenidos. Y en 1982 se empiezan a emitir contenidos por parte de las regiones. Y eso sigue avanzando hasta la época en la que estamos. Tengo un dato súper importante que lo conocí cuando leí esta investigación y me puse muy feliz. El primer canal regional que entró en funcionamiento después de todo ese debate que hubo fue en 1985 y fue Teleantioquia. Imaginen o sea, eso es un logro para Teleantioquia. Fue el primer canal regional que empezó a emitir contenidos después de esa aprobación de esa ley, de esos decretos que le permitieron a las regiones también emitir ciertos contenidos específicos. ¿Cuál es el propósito de la televisión en general? ¿Cierto? Esto ya sí hablando como en un panorama más general, mundial. El propósito es promover la cultura. Miren que todos los contenidos que hay por televisión nos permiten conocer tradiciones, las regiones, los lugares diferentes desde los cuales se emiten los diferentes programas. Entonces uno, además de eso, aprende sobre la cultura de otras regiones y lugares. Es un medio educativo y culturizador. Miren que lo puse en comillitas. Está entre comillas, esto que ustedes ven ahí, estas dos rayitas, son comillas, porque esto no lo puse yo, eso no lo digo yo. Eso lo retomé de la investigación de este antropólogo de la Universidad de Antioquia, entonces yo debo citarlo de esa manera. Él dice es un medio educativo porque nos permite compartir información, compartir programación a través de la cual también podemos formar nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestras ideas, aprender sobre el lenguaje, la comunicación y aprender sobre los diferentes lugares del mundo. Promueve la información sobre los territorios, esta me encanta, porque Teleantioquia sobre todo se ha dedicado mucho a compartirnos información de los diferentes territorios que tenemos en el departamento. Entonces uno conoce de muchos departamentos viendo los diferentes programas de las regiones y esto nos permite compartir información que comen, porque Teleantioquia, ahorita les voy a mostrar un contenido que tiene Teleantioquia buenísimo para conocer sobre comida de las regiones, sobre la música, sobre la cultura, sobre las maneras de hablar, las maneras que tienen en esas regiones para comunicarse y compartir entre ellos. Entonces me encanta el papel que juega porque además podemos aprender mucho sin salir de casa y sobre todo en este tiempo que no podemos hacerlo. Hay una reproducción de mitos, historias y costumbres regionales. O sea, la televisión no es solo, digamos, contenido de noticias o informativo, sino que también nos permite acceder a otros temas como mitos, historias y costumbres de las regiones, ¿sí? Podemos conocer mucho a través de esto. Entonces la televisión permite que los territorios puedan contarse. Ay, miren esto. Tengo un error y lo quiero corregir. A mí no me gusta dejar errores en los textos, ¿cierto? Esto es contarse. ¿Recuerdan la confrontación? A mí, pues que no borro la palabra, sino que le pongo una rayita para saber que esta es la que está equivocada y esta es la que está correcta. Entonces permite que los territorios puedan contarse, es decir, que puedan narrar todo eso que viven en su cultura, representarse. Mire que la televisión también nos muestra muchas imágenes. Sobre todo la televisión se emite a partir de unas imágenes. Entonces, representarnos en eso que hacemos y somos en nuestra identidad cultural y afianzar la identidad. ¿Listo? Y ahora borro por acá. Además de esto, la televisión también tiene, digamos, unas ventajas y unas desventajas. La televisión tiene una función informadora. Cuando uno prende la TV, empieza a informarse sobre los acontecimientos y hechos del mundo.
Entonces también tiene una visión más clara de lo que está sucediendo en nuestro entorno cotidiano y a partir de eso tomamos decisiones también para nuestra vida. Sé que muchos prendemos la televisión para saber y enterarnos de, bueno, cómo va esta cuarentena, cuáles son las prácticas que tenemos que cuidarnos, qué cosas han cambiado en nuestro panorama local, pero también global, y para estar informados como de toda esa situación. Es entretenimiento y aprendizaje. Con Profes Melos tenemos aprendizaje y entretenimiento, porque a partir de las clases podemos tener nueva información que nos permite también desarrollar nuevas habilidades en el lenguaje y matemáticas. Y permite compartir en familia, es súper importante esto, porque a veces uno ve televisión y ve programas y comparte programas de entretenimiento, aprendizaje, comparte películas o dibujos animados en compañía de la familia y eso hace que estemos cada vez más junticos. Pero además tiene unos elementos que no son tan positivos. La televisión a veces transmite valores negativos. En Colombia, sobre todo, hay muchas novelas y muchos programas que emiten demasiada violencia, ¿cierto? Que emiten muchos temas relacionados con el narcotráfico, con la guerra, con la violencia entre bandas y además con un lenguaje que es muy grotesco. Entonces, a veces se transmiten valores negativos y pareciera ser que invitan a que resolvamos los problemas de esa manera. Entonces es muy importante cuando miremos ese tipo de, pues primero que no miremos ese tipo de programas que incitan a la violencia, pero segundo, que cuando accedemos a este tipo de programas podamos tener un pensamiento que nos permita analizar con mucho juicio, con un valor específico, qué tipo de mensaje nos están emitiendo y que no tenemos que repetir cómo resuelven los problemas en este tipo de programas. Y poner atención en los anuncios. Además que miren que los programas dicen, este contenido no es propicio para niños y niñas o para mayores de 13 años. Hay que atender a eso porque si ese contenido no es de acuerdo a mi edad, quiere decir que todavía no estoy como en una edad para poder verlo, analizarlo y comprender de qué se trata. Entonces, ojo con esos contenidos que generan violencia, que nos dan unos mensajes que son negativos y que nos permiten, pues, que no nos permiten construir digamos, relaciones con los otros desde otro lugar más tranquilo. Causa problemas de atención. He visto a muchos niños y niñas que mientras están en la televisión están súper desatentos a otras cosas. Entonces están tan conectados a la pantalla y con sus ojitos cuadriculados que no prestan atención a otras cosas. Entonces es importante que mientras estemos haciendo actividades relacionadas con el estudio, compartiendo en familia o alimentándonos, que estemos por fuera de la pantalla, porque eso no favorece que podamos tener una cotidianidad que nos permita tener unas rutinas claras y además que podamos aprender. Si estamos atentos al televisor y al mismo tiempo a la clase, no vamos a poder aprender lo suficiente. Y afecta nuestros estudios, por lo que les estoy diciendo en este momento. Hay algunos contenidos, por ejemplo, de Teleantioquia que me parecen muy interesantes y que tienen que ver con el tema cultural, educativo, de entretenimiento. Y son, por ejemplo, hay un contenido de música, Serenata. ¿Conocen ese programa? Sé que las familias lo sintonizan mucho porque es fascinante escuchar la música. También eso trae otro tipo de sensaciones y sentimientos. La literatura, miren este programa, Cuentos con Cuidado. Los invito y las invito a que lo busquen porque es maravilloso. Y uno se imagina todas esas historias que narran y uno se pone imágenes en la cabeza y uno se crea todas esas historias. Es fascinante porque además eso nos desarrolla también otras habilidades. Educación con Profes Melos. Aquí estamos aprendiendo mucho sobre lenguaje y matemáticas. Antioquia, relatos mágicos. Lo que les decía ahorita un poco sobre los mitos, la identidad cultural. Estos relatos mágicos nos permiten también conocer cuál es la identidad de las regiones. En qué se basan, cuáles son las tradiciones y la cultura que vienen, digamos, afianzando hace un montón de años y que a veces no conocemos porque no estamos cerca, pero que a través de estos medios podemos ampliar la mirada de estas regiones. Noticias, que es muy importante las noticias para mantenernos informados. Las noticias por lo general tienen información de diversas fuentes que recuerden que podemos analizar y además esto nos va a permitir claridad en situaciones que acontecen en el medio actual. Y salud para el alma, que me encanta, porque siempre es bueno tener contenidos que me permitan preguntarme por mi ser, por la salud, ¿cierto? Por la conciencia que tengo de mi cuerpo, de mi mente y de todas esas cosas que facilitan que yo tenga una salud adecuada. Y hay unas recomendaciones entonces en el uso de la televisión. Una, elegir programas adecuados para nuestra edad, ya lo decíamos ahorita, prestar atención a esos avisos que nos da la televisión cuando el programa no es apropiado o tiene imágenes violentas o otro tipo de imágenes que no son
aptas para nuestra edad. Poner límites a las horas de ver televisión. Miren, a veces no solo son los niños y niñas, sino que también son las familias las que están pegadas a la pantalla. Y eso impide que podamos relacionarnos y compartir tiempo de calidad. No es lo mismo compartir una película en familia mientras comentamos la película, mientras hablamos qué pensamos cada uno de las imágenes que estamos viendo o qué mensaje nos deja la película, a que papito y mamita estén conectados a cada uno en su televisor, viendo su programa, el niño por allá en otro lado. Entonces, es diferente compartir la televisión en familia, incluso también hablando de las redes sociales, de los celulares, de internet. No es lo mismo que cada uno esté en su pantalla a que tengamos un momento en familia. Entonces, ojo con esos límites y el tiempo de la televisión, porque a veces veo que hay televisores que pasan todo el día, que uno los toca y están súper calientes, todo el día han estado prendidos. Entonces, ojo con eso. Y apagar la televisión durante las comidas y horas de estudio. Entonces, mientras estoy comiendo y estoy estudiando, no estoy conectada a la televisión. Vamos a tener ahorita un corte, vamos a parar aquí nuestra clase de lenguaje en este primer segmento. No se vayan porque vamos a un recreo y seguimos ahorita con más temas de lenguaje.